2016 a las 11 horas y 25 minutos de la mañana aproximadamente. Como siempre hablaremos un poco de filosofía o de literatura o de arte. Empecemos hablando de las ideas. Las ideas liberan a los hombres, pero las ideas atan a los hombres. Si las ideas son erróneas o se aplican de forma errónea, atan a los hombres. Es muy difícil encontrar un sistema de ideas que no te ate negativamente, sino que te ate positivamente. Cualquier idea, incluso buena, si no sabes utilizarla, te ata negativamente a la realidad, al sistema de ideas, etc. Por eso siempre he pensado que los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos debe ser, o puede ser, o debería ser la gran bandera de organización sociopolítica del mundo, incluso un sistema moral, universal, individual. Ya sé que a lo mejor algunos artículos una persona no está totalmente de acuerdo con ellos, o en algunos pocos, pero bueno, respetemos eso, que algunas personas en algunos artículos no lo acepten del todo para una moral individual, pero con que aceptase el 80 o el 90% de la Declaración de los Derechos Humanos como sistema de moral individual, la humanidad habría avanzado y habríamos encontrado una ética mínima para intentar vivir en el presente y en el futuro. Ahora, yo creo que para la organización social y política de la humanidad es absolutamente necesario los derechos humanos de 1948. Estos tienen que tener un nivel de constituciones de los estados. Cuando en una sociedad, un estado, en un país, una cultura no se aplican los derechos humanos, vienen los problemas. Vienen grandes problemas para esa población, para esa sociedad, para ese estado, para el presente y para el futuro. Lo hemos visto muchas veces. Yo creo que la necesidad de que se formen los Estados Unidos de Europa lo antes posible, en paz y en tolerancia, para evitar primero guerras entre nosotros como llevamos siglos teniendo, y al mismo tiempo para conseguir esa ansiada unidad que yo creo que durante siglos hemos también deseado. En segundo lugar, al tener una unidad social y política y económica, y en todos los niveles, Europa puede seguir siendo y existiendo como lo que somos, lo que deseamos ser, lo que podemos ser, y seguir evolucionando. El ser humano tiene que mirar su historia y la capacidad de bien y bondad del ser humano supera a la de otros animales. Pero cuando hace el mal, la capacidad de maldad y de mal supera también a la de otros animales. Más cuando es a nivel individual, pero aún más cuando es a nivel colectivo social. Cuando el bien lo hace un colectivo, una sociedad, es mucho mayor que el bien que puede hacer un individuo. Pero el mal, cuando lo hace un colectivo o una sociedad, es mucho más que cuando lo hace un individuo. Por eso hay que ser prudente tanto en las teorías, en los deseos, en las emociones, en las percepciones, en los sentimientos, en las pasiones, en los intereses, en las metas, en los fines, etc. Yo nací 12 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa,
18 años después que terminó la Guerra Civil Española. He vivido, digamos, en el mayor tiempo de paz de España que ha tenido, que yo sepa, y posiblemente el mayor periodo de paz que ha habido en Europa en estos 2000 últimos años. Yo creo que tenemos que dejar de herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos que la paz en España continúe y que la paz en Europa continúe. Porque la paz social y política es lo que permite el progreso, permite el aburrirse. El aburrirse es bueno. Es mejor aburrirse en paz que no aburrirse y no vivir en paz. Hoy la sociedad, la mayoría de los seres humanos, no tenemos nada más que nuestro trabajo. Una época de no paz puede llevar a millones de personas a no tener nada, porque el trabajo lo perderían o lo perderíamos. Por tanto, la paz es el mayor tesoro que tenemos y del que disponemos. La paz social y la paz política. Es mejor poco pero bueno que no mucho, pero que mucho que puede llevar a la no paz. En mi país ahora, en mi sociedad, en mi estado, que llevamos unidos siglos, hay seres humanos que quieren independizarse de España y formar otro estado. Yo creo que eso es malo para ellos y es malo para nosotros, o sea, sería malo para todos. Malo en muchos sentidos, no solo en el presente, sino en el futuro próximo, viendo cómo está funcionando el mundo. Pero suceda lo que suceda, la paz nunca se debe de romper. Debemos caminar en la paz porque la paz es lo único que tenemos. Yo creo que hay personas que no se quieren de forma adecuada a sí mismos. Y es un problema para ellos. Y hay personas que no se quieren a los demás en el grado que tengan que querer a los demás seres humanos. Primero a los más próximos y luego a los más lejanos. Y hay personas que no quieren de forma adecuada a los seres de la naturaleza. Y luego hay personas que no quieren querer al Ser Supremo, exista o no exista, sino por lo menos estar abierto a quererlo. Yo creo que no quererse a sí mismo de forma adecuada o mínima, o no querer a los demás cercanos de forma adecuada, o no querer al resto de los seres humanos, aunque sea de forma mínima, adecuada, o no querer a las cosas de la naturaleza y a la naturaleza de forma adecuada, y no querer al Ser Supremo, todos son no querer una de estas cosas o varias, es un problema para uno mismo, para los demás, para la sociedad, incluso para el Estado. Otra cosa es cuánto querer, o de qué manera, o de qué forma, etc. La desesperación de un ser humano consigo mismo, o por la sociedad, o por las circunstancias, no debe llevar a un ser humano a odiarse a sí mismo, a no quererse y a no amarse. Incluso aceptar los errores personales, morales o psicológicos o espirituales o de todo tipo no debe a un ser humano llevarlo a odiarse a sí mismo. La desesperación no está bien, pero bueno, de alguna forma a veces los hombres nos desesperamos, pero no debemos caer tampoco en la desesperación con uno mismo. Si es momentánea, quizás sea imprevisible en algunos casos, pero después hay que superarla y de luego odiarse a sí mismo. Un hombre no debe de odiarse, o una mujer o un ser humano a sí mismo. Cuando leo ideas o veo cuadros o obras de arte de autores o sus teorías de científicos y sé que han tenido que pasar por un acontecimiento grave como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, a veces me pregunto cómo la mayoría
han sido capaces de pasar por esos acontecimientos y no ir, digamos, a primera fila. O si han ido a primera fila han podido sobrevivir. Porque los que fueron a primera fila y no sobrevivieron, a lo mejor sus escritos o sus ideas se han perdido. A lo mejor esto no tiene importancia, pero siempre me ha llamado la atención ese detalle. Grandes intelectuales que luego los países y las sociedades lo alaban en todos los campos, cómo son capaces de no haber ido a la Primera Guerra Mundial o de haber salido de esa guerra o de la Segunda o de la Guerra Civil Española, digamos, de los acontecimientos muy graves que sucedieron en el siglo XX en Europa, hablando de eso, que sería extensible a otros. A veces pienso que si se juntan todas las partes de poesía y de poemas que está dentro de la obra Cuadernos, lo que yo he llamado epopeya o epopeya filosófica, se formaría un gran libro de poemas y poemático, una gran épica o epopeya del hombre común, del intento de analizar la realidad humana. Digamos que es una especie de consuelo. Claro, todo unido, toda la parte escrita, todos los géneros literarios y filosóficos forman lo que he llamado cuadernos o soliloquios. Y toda la parte plástica sería como un enorme mural. Y la unión de lo escrito y lo plástico sería esa obra que llamo una catedral mental, un rascacielos mental, donde se une todo lo plástico, lo literario y lo filosófico. Bueno, no sé para qué digo esto ahora. En el fondo da lo mismo y a nadie interesa, por tanto da lo mismo lo que yo diga o lo que yo... ¿Qué es un pensador o qué es un filósofo? Y la segunda pregunta, ¿soy yo un pensador y soy un filósofo, aunque sea el último de la fila? El problema es con una frase, una idea, un concepto, expresar todo o casi todo lo que se refiere a esa idea o esa expresión o ese concepto, para de ese modo tener más grado de relación entre lo enunciado, pensado, dicho y el enunciado y la realidad que se refiere, o sea, más relación entre el significante y el significado y la realidad, o si se quiere entre mente, significante, entre mente o cerebro, significante, significado y realidad. Al final vivimos en un mar que llamamos cultura. Y dentro de esa cultura hay una parte, digamos, que se llama lengua, lenguaje. Esos son los mares donde nadamos, estamos y vivimos y existimos. Cada ser humano, digamos, que los atraviesa de una manera o de otra. Como son inmensos, pues cada uno navega de una forma o de una manera. He visto y conocido muchas alegrías en la historia y en las historias de los seres humanos, en la humanidad, y en seres de carne y hueso, pero también he visto muchas tristezas, quizás más de las que yo hubiese deseado y yo hubiese querido, tanto en la historia de la humanidad, de la sociedad, como en personas concretas. Al trabajar en un centro sanitario, uno ve muchas tristezas, con más profundidad lo que es el ser humano o algunos límites del ser humano. He escrito y pensado miles de páginas y pensado aún más páginas que nunca he escrito ni no sé si escribiré, pero no por nada, sino porque no hay tiempo, por las circunstancias o por lo que sea. Al final escribir es reducir algunas ideas
Pero ¿para qué han servido o sirven todas esas cientos y miles de páginas escritas? Sea en forma de poesía, sea en forma de frases cortas o fragmentos. Si a nadie alimentan, lo pregunto muchas veces y no sé contestar. En fin, yo cuando era muy joven y quería ser escritor, quizás en la primera adolescencia, yo no me acuerdo muy bien por qué quería ser escritor. Después, más grande, más tarde, yo pensé que tendría un lugar en el mundo de la cultura como escritor. Un lugar, no sé si entonces mucho, poco, mediano, pero jamás pensé que sucedería lo que está sucediendo, que no tengo ningún lugar en el mundo de la escritura, de la literatura, ni de la filosofía, ni tampoco del arte plástico. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que al decirlo de alguna forma me consuelo un poco y busco razones, incluso admitiendo que lo que yo haga sea muy mediocre, pero creo que lo que hago tiene un alto nivel moral. Puede ser que sea mediocre, pero tiene un alto nivel moral y un alto nivel ético y un enorme respeto a todos los seres humanos y un enorme respeto a los derechos humanos y a todo ser humano de cualquier cultura, sociedad o tiempo. Tiene un enorme respeto a los seres humanos actuales, sean donde sean, el país o el continente donde sean, y también de mi propio país. Aunque yo no esté de acuerdo que el país se divida en 3 o 4, el Estado se divida en 3 o 4 estados, porque creo, o que la península ibérica pueda dividirse en 3 o 4 estados dentro de 10 o 15 años o 20, porque creo que va a ser una fuente de enormes males a medio plazo para los que vivan aquí, porque debilita mucho este trozo de Europa. Pero bueno, aunque yo no esté de acuerdo de eso, yo respeto a todos los seres humanos que viven en la península ibérica e incluso respetaría esa decisión, si se llega a esa decisión, aunque creo que es un mal para todos, un mal grave para todos, para los que se dividan y para los que no quieran dividirse. Pero esa es otra cuestión. Lo que no se debe romper es nunca la paz social de ninguna manera. Y eso es lo que esperamos, y lo que deseamos y lo que queremos. Creo que no hay ninguna diferencia entre un catalán, un gallego, un vasco, un castellano, un andaluz, un extremeño, un valenciano. Somos iguales en todo, en la cultura, en la forma de pensar, de sentir, en las virtudes, en los defectos. La única pequeña diferencia es que hay unos idiomas, pero todos podemos vivir con esas pequeñas diferencias, con los idiomas. Yo creo que juntos y unidos somos más que divididos. Divididos es volver otra vez a la Edad Media, volver a varios estados que no debemos olvidar que antes de la Edad Media, en el periodo visigodo, ya formábamos un estado que luego, claro, se dividió por la invasión del año 711. Yo creo que dentro de Europa, formando una unidad dentro de Europa y más fuera de Europa, o a medias como estamos ahora, siempre será mejor para nosotros, los de la península ibérica, y para los europeos, que formemos una unidad, porque con una unidad todos podemos ser más. Los catalanes ser más catalanes, los vascos ser más vascos, los gallegos ser más gallegos, nosotros ser más de Castilla, y todos ser más en todo. Los vascos
catalanes, los extremeños. Todos somos hermanos de nación, de historia, de Estado. Puede ser que en el siglo XIX tuviera alguna razón de ser, que yo creo que no tenía. Pues en el siglo XIX se hizo la famosa unificación alemana y la unificación italiana, pero nosotros lo hicimos antes, varios siglos antes. Yo no sé si las élites políticas y económicas y los diferentes pueblos, ciudadanos de las distintas regiones seremos capaces de vivir bajo un Estado, bajo un único techo, bajo un único rascacielos, todos los de la península ibérica o todos los que ahora formamos España. Yo creo que es lo único camino que tenemos y salida para el futuro, para estar y encontrarnos en el futuro con nosotros mismos y con los demás. Y yo creo que así podremos sobrevivir mejor en el futuro, porque los embates del futuro, lo que se ve en el horizonte, no son buenos. El Mediterráneo se va a complicar mucho. Cuanto más unidad tengamos, más fuerza tendremos y más resistencia. Pero no sé si hablo a la nada, hablo al desierto, etc. Ahora, la paz en la península ibérica es el valor máximo, por tanto, nada debe romper esa paz, creo yo. Ni siquiera se debe de poner a la sociedad ni a las distintas regiones en una situación de no paz. Hay que buscar la paz y la paz y la paz social y la paz política y la paz entre todas las regiones y la paz entre todas las clases y estratos sociales, porque de otra forma no sabemos las consecuencias tan negativas que podríamos acabar. No hay que olvidar que los españoles tuvieron 3 guerras carlistas entre nosotros mismos, se llamaron carlistas, y luego la Guerra Civil Española. Por favor, no pongan las circunstancias, ni las causas, ni los motivos para que caigamos en otra horrenda guerra civil. Que no se vuelva a repetir, que no se llegue a esa situación nunca más en la península ibérica. Que se creen lazos de respeto y de tolerancia entre todas las personas, entre todas las clases sociales, entre todas las ideologías, entre todas las regiones, entre todas las culturas, entre todas las religiones. No más guerras civiles en la península ibérica, no más guerras de ninguna clase en la península ibérica. Y si fuera posible, no más guerras en el mundo. Y sobre todo, tampoco no más guerras en Europa. Ya hemos padecido cientos de guerras en los siglos anteriores. No hagamos demasiados experimentos, no vayamos a llegar a situaciones límites, no lleguemos a situaciones como hemos visto en décadas y en siglos anteriores en Europa, por favor. Quien tenga la responsabilidad y el poder, que no lleve a España o a la península ibérica o a la piel de toro a caminos sin salida, ni tampoco el quien tenga el poder económico y político y social, que no lleve Europa a un punto sin salida. Yo puedo decir que soy un escritor y pensador porque no solo he escrito libros, sino que los he publicado, aunque sean ediciones o autoediciones muy pequeñas hechas por mí, pero no soy el primer escritor
o pensador que hace sus libros en autoediciones pequeñas. Por supuesto no vendió ninguno. Por supuesto que he regalado cientos porque he hecho muchas ediciones. Ahora ya lo que publico lo publico en... Lo poco que publico, si es que puedo continuar publicando, será en ediciones en DVD o en CD. Porque en papel, entre otras cosas, eran muy modestas y, en fin, aunque añoro el papel. Y lo poco que publico en internet, que digamos son fragmentos, etc. Y lo que publico en artículos en periódicos digitales, por lo general modestos, también esos periódicos, en general. Casi todos regionales, o algunos de Madrid, claro. Por tanto, soy un escritor, no solo que no soy una persona que quiere ser un escritor o un pensador. No sé si soy un filósofo, pero sí soy un escritor y un pensador. No soy una persona que quiere ser, sino que soy, porque escribo y porque pienso, y también porque he publicado, aunque sean esas autoediciones tan limitadas, pero muchas forman bastantes ejemplares que se han ido mandando a cientos y miles de personas e instituciones. Quizás incluso esto es bueno para que yo lo recuerde. Hay muchos autores que a lo mejor en 10 años de un libro han vendido 100 ejemplares. Yo no he vendido ninguno, pero sí he enviado más de 100 ejemplares a muchas personas. Quiero decir, entre todas. Por tanto, quizás deba de aceptarme como escritor pensador, aunque nadie le interese, pero lo soy. Quizás esto sea un pequeño consuelo, o podría constituir un pequeño consuelo para mí. Estas mismas grabaciones pretenden eso, simplemente pretenden eso también. Son grabaciones de literatura, de fragmentos, de escritura, de filosofía, pequeñas, y pues seguramente luego las publico en DVD y luego también algunas las subiré a internet. Por tanto, publicar es hacer público un trabajo, pues eso es lo que intento hacer. Por tanto, soy un escritor y un pensador que ha cerrado todo el ciclo menos en lo último. El último paso, que ya en algún sitio lo he escrito, es que no obtengo ningún beneficio económico, pero soy un escritor que observa y que piensa, que escribe, que publica en ediciones mínimas, lo hago público. Lo único que no tengo ni un reconocimiento por parte de los demás, ni un reconocimiento económico, ni social, ni cultural, ni nada. Pero no puedo dejar de ser lo que soy, que es un escritor pensador. Es cierto que vivo de otro trabajo, que intento hacer ese otro trabajo en un centro sanitario lo mejor posible, y durante unos años también he vivido con un sueldo de la enseñanza secundaria. No sé si volveré a la enseñanza secundaria, espero que sí vuelva, a ver las circunstancias, etc. Entonces yo creo que a lo mejor yo también merezco a mí mismo aceptarme como escritor pensador o pensador escritor, y que es una forma de consolarme también. Yo creo que también necesito consolarme a mí mismo de alguna manera, aunque incluso acepte que no tenga calidad, o no tengo creatividad, o no tengo lo que sea. Bueno, también hay una esperanza de que las cosas cambien, se me acepte como escritor, como pensador, escritor pensador,
mi país, aunque repito, no sea notable, sino sea mediocre, pero un panadero mediocre es un panadero, ¿no? Y un médico mediocre es un médico, y un abogado mediocre pues es un abogado, y un fontanero mediocre es un fontanero, y un auxiliar de enfermería mediocre sigue siendo un auxiliar, y todos viven o medio viven de sus oficios. Yo ya no digo vivir. Quizás esto para mí sea necesario para consolarme. Yo creo que también tengo derecho a consolarme un poco, a sentirme lo que siempre he querido sentirme, un escritor, un pensador, y creo que lo soy. Creo que ya he hecho bastantes pruebas suficientes de que lo soy. Igual como soy también un artista plástico, un pintor, aunque sea mediocre también. Bueno, a mí estas tres cosas van totalmente unidas. Son, en ese sentido, más bien oriental o chino, que yo no se sabía. Que un escritor, un intelectual chino puede hacer caligrafía, que es una forma de pintura, puede hacer filosofía, puede hacer literatura, y todo en ello va unido. Aquí, como todo va desquiciado y va separado, y muchos desquiciado sería el término, pues creo yo que también lo soy, que en China no sería tan raro. Además, a mí la pintura me gusta poner frases, ideas, palabras, si no en todos, la pintura y dibujos en muchos. Y lo mismo, y la literatura es literatura, pero también es filosofía, igual como todo está mezclado con la religión y con la espiritualidad. O sea, en ese sentido soy más oriental que occidental. Es una contradicción, o debe ser una singularidad en mi cultura o en mi sociedad, pero así es hoy. Sin negar el valor de la ciencia, que para mí, o las ciencias, tiene mucho valor. Hay que tener mucho cuidado con las utopías, del género que sean, porque buenas son las utopías si se cogen ideas, pero concretas, y se van matizando y se sigue hacia ellas, pero de forma pausada y poco a poco, y consensuada y en paz. Aparte de que hay distintas utopías, cada ser humano está en una utopía diferente. Por eso las utopías son tan peligrosas. No podemos vivir sin las utopías, pero siempre que se queden en el horizonte, no quererlas aplicar. Las utopías son como la meta que nos llaman, pero hay distintas utopías que se contradicen entre ellas. Por tanto, habría que tomar unas cosas de unas y otras de otras, pero luego aplicarlas poco a poco. Pero, repito, yo creo que como en todas las épocas, en cada época los hombres que viven en ese tiempo creen que algo del mundo del pasado está muriendo y que está surgiendo un nuevo mundo. Es cierto que en algunas épocas ese surgir un nuevo mundo es más radical y más revolucionario que en otras. Siempre todo se está cambiando, algo se mantiene de lo anterior y algo cambia. Ahora estamos en una época lo mismo. Algo del presente y del pasado continuará, pero da la sensación que habrá muchos y profundos cambios. Algunos ya los tenemos y ya vivimos con ellos, pero no solamente tecnológicos o científicos, sino desde forma de vida, de sentir, de esperar, de desear. Entonces hay que matizar todas esas cosas, el uso de la tecnología, los conocimientos de ciencia, la forma de pensar, de sentir, de actuar. Esa es una de nuestras labores como pensadores y como escritores, intentar matizar. Ciertamente, como estamos en este presente, pues casi todos nos equivocaremos en algo, o en mucho. Y dentro de 20 años o 30 años se dirá, ¿cómo hace 30 años, o sea, en este presente, yo, o cientos como yo, o miles como yo, nos equivocamos en tal o en cual cosa? Porque cuando está uno navegando en la mar, no se sabe muy bien dónde uno está.
y lo que quedará para el futuro y lo que no quedará. Eso es muy difícil. Por tanto, igual que yo soy tolerante con el pasado y con las ideas del pasado, incluso las equivocadas, y tolerante con las ideas del presente y con los hombres que las defienden, aunque esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y tenga razón y tenga derecho en decir que no estoy de acuerdo en una cosa, siempre he dicho con respeto hacia esas ideas, con respeto hacia los hombres que la defienden, etcétera, pues espero que en el futuro también sean tolerantes con mi persona, si es que mi persona tiene algún valor dentro de 100 o 50 años, y sean tolerantes con las ideas que yo pueda defender y con los errores que yo pueda tener, que a lo mejor dentro de 30 años o 50 años ciertos errores se ven con mucha claridad, pero ahora no se ve con tanta claridad, o algunas certezas o verdades que ahora yo las digo, pero no las digo con total y absoluta verdad, sino absoluta seguridad. Dentro de 30 o 50 años se puede pensar que son grandes descubrimientos, y a lo mejor yo lo digo pero no lo digo con la seguridad o con la total seguridad, o incluso algunas sí, algunas creo que serán verdades dentro de 30 o 50 años. Yo creo que hay que tener tolerancia, misericordia y piedad con uno mismo y con los demás, y también con los intelectuales y los escritores. Yo creo que un pensador, un escritor, y los que leen a un pensador, a un escritor, sea quien sea, deben hacerlo con cierta empatía, con cierta amistad, con cierto cariño, con cierta piedad y con cierta misericordia, aunque no estén de acuerdo con esas ideas. Si no están de acuerdo, se dan razones y argumentos, y simplemente. Aquí en el rincón de mi salón o de mi habitación, en el rincón de mi sillón, aquí intentando descifrar un poco la realidad humana, en un día de agua, que no estamos acostumbrados al agua ya, un cielo gris, intentando descubrir o poner en claro misterios y enigmas que llevan milenios con nosotros. Quizás sea una pequeña locura, pero bueno, eso es lo que hacen los hombres, intentar, y además haciéndolo con una metodología que yo no estoy totalmente de acuerdo, que es solamente el pensamiento, solo esa mezcla de artes y de filosofía. Yo creo que los hombres deben abordar ya todas las cuestiones y todos los misterios con las ciencias, sin negar el valor que puede aportar la filosofía y las artes. O sea, intento descifrar con un instrumento muy limitado, que es de alguna forma la herencia, alguna herencia cultural de siglos, lo que dispongo. Ahora también dispongo de internet, algunas cosas que miro en internet, o muchas, que he ido pasando del sistema de libros al sistema de internet. Y con mi pequeña cabeza o mi pequeño cerebro, los gramos que pesa mi cerebro, y yo soy consciente que un cerebro no puede meter toda la realidad, o no puede entender toda la realidad, aunque los seres humanos buscan en una fórmula meter todo el universo. Quizás lo que la literatura y la filosofía, quizás por soberbia o vanidad, también intentamos en una frase de 3 líneas meter todo el universo. No lo sé, yo creo que va a ser difícil, pero bueno, digamos que eso es lo que consciente o inconscientemente todo el mundo está intentando, o por lo menos trozos del universo. A mí me gustaría que mis libros y mis pinturas ayudaran a los seres humanos a que aumentara su autoestima de forma racional y prudente y mesurada y humilde, pero aumentará su autoestima, porque yo creo que casi todos los seres humanos padecemos de baja autoestima, o mejor dicho, la mayoría de baja autoestima y unos pocos de una hiperautoestima, que al final también es una falsa autoestima, pero bueno. Entonces los libros
si las ideas y las pinturas mías fuesen como pequeñas tazas de café o de colacao o de la comida que a cada uno más le guste, que le sirvan para entender mejor el mundo un poco mejor y le sirvan un poco para quererse más también a uno mismo y querer más al resto de los seres humanos. Pero claro, los seres humanos somos seres de carne y ocupamos un espacio y un tiempo. Necesitamos bienes materiales, necesitamos comida, necesitamos cobijo, necesitamos una serie de bienes. Eso es lo que necesitamos. Yo el trabajo como escritor y pensador, en definitiva como un intelectual, también desearía obtener algún beneficio económico y algún beneficio cultural, porque yo también necesito bienes materiales. Si para Proust sería la magdalena, para mí serían los yogures. Y hablando de no ser siempre tan trascendentales, para mí la comida que más me gusta son 2 huevos fritos con un chorizo, y si puede ser 2, un trozo de jamón frito, patatas y unos pocos pimientos fritos. O sea, tengo creo que gustos rurales o gustos de la tradición, de mi cultura o de mi sociedad. Yo creo que esta obra Cuadernos debiera llamarse Cuadernos del Mercado. Cuaderno del Mercado de Abastos. Cuaderno del Mercado pero como es más largo, me gustan solo los títulos de una palabra, es un homenaje, digamos, a mi infancia. Pasé yo en el mercado y un homenaje a mis padres, a mi hermana. Digamos que el mercado para nosotros ha sido como el ónfalos, el centro del mundo de alguna manera, sin olvidar el ser supremo, desde luego. Pero en fin, no sé por qué digo esto a estas horas.